Hola, buenos días, buenas tardes para todos. Esta clase vamos a hablar, continuando con lo que venimos trabajando en Argentina, en historia argentina. Ahora vamos a ver un poco lo que fueron los temas políticos, podríamos decir, de cómo fue llegando, algo también de eso vimos en la clase pasada, pero de cómo Rosas, Juan Manuel de Rosas, llegó al poder de Buenos Aires a su primera gobernación. Como saben, primero tuvo un solo periodo de gobierno, el cual duró 3 años, después se alejó un tiempo, él, su persona física, se alejó, se fue, se fue a una campaña al desierto, podríamos decir, o ocupó sus esfuerzos en conquistar parte del territorio indígena, mientras que en Buenos Aires seguían las disputas sobre todo quienes lo seguían a él, hasta que finalmente en el año 1835, por una serie de eventos que vamos a ver en el interior del país, finalmente él es nuevamente elegido gobernador de Buenos Aires, acepta, ya que le otorgaron la suma del poder público, que ya vamos a ver qué significa, iniciando así su etapa más clásica, más conocida, el régimen rosista, como le dicen, el cual perduró hasta el año 1852. Este tema el rosismo, el régimen rosista, la república rosista, es decir, el periodo de tiempo que va desde 1835 hasta 1852 es el que vamos a ver durante esta etapa final o estos meses de noviembre y diciembre. Hoy vamos a ver específicamente los temas políticos, sobre todo un poco también hablar o discutir esta idea de, ya saben que Rosas es una de las personalidades más controversiales de la Argentina y bueno, un poco también hablar de eso, ¿no? De cómo la historiografía fue construyendo una idea de Rosas, después cómo fue cambiando. Cómo tenía, o cuáles eran los argumentos de sus opositores y de quienes los apoyaban, y cómo manejó, podríamos decir, o se llevaron a cabo ciertas prácticas políticas muy propias de este régimen durante todos estos años. Obviamente que es un tema largo, por eso le digo que porque vamos a ver la política, vamos a ver lo social, la economía, obviamente, el tema de la cultura, de las ideas, saben que es una etapa por ahí muy, desde el punto de vista de la cultura, vamos a ver cómo los opositores de Rosas, muchos intelectuales, como Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, Domingo Sarmiento, van a ser perseguidos, van a tener que exiliarse, pero y después la historia nos mostró que posteriormente van a volver. La Argentina entonces es, como les digo, es un tema muy interesante, muy importante para todo profesor de historia y para cualquier argentino. Así que bueno, vamos a ir viendo, como les dije, durante esta etapa, vamos a ir viendo de a poco qué fue pasando. Recuerden que yo voy a subir la clase al aula, ahí van a estar los textos. Todavía no vamos a hacer nada, ninguna actividad para, para este tema, porque están con el trabajo de la semana pasada, que recuerden me tienen que entregar la semana que viene. Así que bueno, dicho todo esto, vamos a comenzar así de manera rápida, teniendo presente lo que vimos la semana pasada, en la cual después o finalizar la guerra con Brasil, por un lado, y el descontento de muchos de los oficiales de tendencia unitaria, sumado a los conflictos internos que había en las Provincias Unidas en ese entonces, la renuncia de Rivadavia, el enfrentamiento entre los unitarios de Buenos Aires y el interior, toda una serie de conflictos por los cuales llevaron a que Rosas entre en escena. ¿Se recuerdan? El fusilamiento de Dorrego, las invasiones del general Lavalle, es decir, un contexto bastante especial, bastante complicado, el cual permitió la llegada de este caudillo de la campaña bonaerense, muy respetado entre sus pares, podríamos decir, entre los hacendados bonaerenses, una persona con mucho dinero y mucha importancia, y profundamente amado por los sectores populares, por los suyos, vamos a decirlo.
Entonces era la figura capaz de poder controlar, entre comillas, la situación, ¿no? Recuerden que la Cámara de Representantes de Buenos Aires lo elige a él como gobernador en 1829 y su primer periodo va a durar solamente 3 años, en los cuales ya vamos a ver algunas de las características que tuvo su régimen. No todas, pero sí un poco se podía apreciar cómo venía la mano, ¿no? Porque primero que nada asumió con las facultades extraordinarias, un cargo o un tipo de privilegio que Rosas no fue el único, no fue el primero que los tuvo, ya otros gobernadores lo habían tenido, pero en el caso de él se consideró necesario que tenga estos superpoderes, entre comillas, hablando desde lo político, porque la situación lo ameritaba, ¿no? La amenaza unitaria estaba ahí merodeando y atentando contra las Provincias Unidas, ¿no? Entonces, bueno, ese va a ser por ahí la excusa o el motivo por el cual él va a tener este privilegio a la hora de gobernar, el cual era renovado año a año por la Sala de Representantes, por quien lo había elegido. Y fíjense que cuando la Sala de Representantes, que poco a poco se fue volviendo opositora a Rosa, no le renovó las facultades extraordinarias, directamente él decidió irse. Ahí es cuando finalizó su primer gobierno. Así que bueno. Fíjense que, como les dije, todos estos conflictos que nosotros vimos, recuerden que estos años fueron muy cambiantes, ¿no? Hacia el año 1832, es decir, ya hacia la década de 1830, los unitarios estaban virtualmente derrotados. Porque si recuerdan, la Liga Unitaria del Interior, que era muy fuerte en Córdoba y sobre todo al mando del general Paz, por ejemplo, había sido derrotada. Lavalle también, es decir, habían perdido su centro de operaciones, podríamos decirlo, y obviamente que los que quedaban eran muy pocos, muy dispersos, por lo cual podríamos decir, entre comillas, que los federales estaban o habían triunfado. Y esto fue un motivo por el cual también la Sala de Representantes no le renovó a Rosas estos privilegios, estas facultades extraordinarias, sumado a que ya dentro del mismo partido federal o dentro del mismo federalismo se iban presentando esta división, ¿no? Entre quienes estaban o apoyaban a Rosas y quienes eran opositores, rosistas o antirrosistas. Después vamos a ver también que se dividieron en federales apostólicos, los que apoyaban a Rosas, y federales cismáticos, los que estaban en contra. Así que bueno, Rosas, él, al no ser reelecto con estas facultades, directamente abandonó el cargo. Obviamente que nunca su intención fue de desentenderse del todo de la política, sino que abandonó el cargo, se retiró, podríamos decir, o se inició una campaña contra el territorio indígena totalmente, o sea, al margen, podríamos decir, de la política bonaerense, dejando a sus seguidores, como vamos a ver, a cargo de, podríamos decir, de luchar por él, de militar por él, como se dice hoy en día, para su regreso. Así que fíjense que acá comienza un interregno, podemos decir un periodo en el cual Rosas no va a estar en el centro de la escena política, pero sí no va a estar su persona física, no va a estar él ni ocupando un cargo, pero sí va a estar siempre discutiendo o en el centro de la discusión, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, cuando Rosas decide irse, la Sala de Representantes elige otro gobernador, un viejo conocido, Juan Ramón Balcarce, que ya había sido gobernador durante los años 20. Obviamente que era afín a Rosas, por lo cual pensaban de que era una persona dentro de todos manejable, entre comillas, o que iba a estar a favor de la causa de él, pero rápidamente los hechos quedó a la luz de que se iban a comenzar a diferenciar, ¿no? Y que iba a comenzar una disputa política en la cual, dentro del mismo federalismo, Buenos Aires, tengan en cuenta que increíblemente fue el centro del unitarismo, sobre todo la ciudad de Buenos Aires,
pero con la llegada de Dorrego, después de Rosas y de la campaña, se va a transformar al federalismo. Dentro de los federales va a estar esta división, ¿no? Por un lado, los que apoyaban a Rosas, y por otro lado, los que estaban en contra. Como les dije, los federales cismáticos eran los opositores a Rosas, y quienes lideraban o quienes tenían mayoría en la legislatura, en la sala de representantes, por los cuales eran los que tenían al menos el poder político. Por otro lado estaban los federales apostólicos, muy leales al ex gobernador y leales al punto de llevar adelante cualquier tipo de mecanismo, vamos a decirle, de artimañas para defender a su líder y meterlo siempre constantemente en el centro de la escena política. Tal es así que durante los años que Rosas estuvo alejado, obviamente que los opositores ganaron terreno, podríamos decir, tanto en la legislatura como en la vida política. Y ese mismo año, fíjense, año 1833, se produjo un hecho muy importante, llevado a cabo por el sector que apoyaba a Rosas, una movilización popular, tanto de los sectores populares como recuerden que Rosas lo apoyaban los gauchos, indígenas, el servicio doméstico, los sectores populares más pobres, sobre todo de la campaña, del campo, de las áreas rurales, como también el grupo de hacendados, los pares de él, ¿no? Se produjo un hecho conocido como Revolución de los Restauradores, fíjense. Ahí ya el nombre nos dice que estaban a favor de Rosas, quienes directamente se enfrentaron con la policía en la Plaza de la Victoria, que hoy es la Plaza de Mayo. Todos estos eventos eran para demostrar el apoyo hacia el ex gobernador y el rechazo que tenían hacia la política actual. Tal es así que estos enfrentamientos entre los rosistas, pongámosle, y los antirrosistas llevaron a que el mismísimo presidente Balcarce tenga que renunciar. Presidente, no, disculpen, el mismo gobernador Balcarce tenga que renunciar. Y ahí tenemos como una derrota de los opositores a Rosas, pero lo importante de esta derrota es que se llevó a cabo, o que fue gracias a una movilización popular, al uso de la violencia, del amedrentamiento, de las amenazas, y este va a ser un modo operandi muy utilizado por los seguidores de Rosas, por la Sociedad Popular Restauradora, que eso ya vimos, y después por su brazo armado, que rozaba lo ilegal, que era la famosa mazorca, ¿no? Este mecanismo, como les dije, esta forma de operar violenta va a ser